Vamos a trabajar hoy algunos ejercicios de cálculo. Vamos a tocar el tema de funciones, eh, hallarle el dominio a funciones reales de una variable. Y lo vamos a hacer con el libro de cálculo de Stewart. Este cálculo de Stewart, trascendentes tempranas, a los ejercicios 1.1 y vamos a hacer los de dominio de una función, hallarle el dominio a una función. Estos que están acá. Encuentre el dominio de cada una de las siguientes funciones. Entonces vamos a comenzar con este. ¿Qué tenemos que saber para sacar ese dominio de una función? La función es f de x igual a x más 4 sobre x cuadrado menos 9. Bueno, para ese primer ejercicio, como la función está escrita en forma racional o en fracción, racional es porque aquí es un polinomio y aquí también es un polinomio. Numerador y denominador son polinomios, entonces es una función racional. Pero en general, una función que esté escrita en forma de fracción, lo que tenemos que analizar es que el denominador sea diferente de 0. Y esto es para que la función esté definida. Recuerden que la división por 0 o el denominador igual a 0 no está definido. Entonces, para que esta función esté definida, lo que hacemos es buscar las x que hagan 0 esta ecuación o buscar las x diferentes a 0, donde esta expresión sea diferente a 0. Entonces vamos a despejar acá. Tenemos dos opciones. Podemos factorizar y cada factor igualarlo a 0. O desigualarlo porque va a ser diferente de 0 y este factor desigual a 0. Por este lado nos va a quedar que x va a ser diferente de 3 y por este lado nos va a quedar que x es diferente de menos 3. Eso quiere decir que no vamos a encontrar imagen en la función de este 3, f de 3 no estaría definida, no definida en la función. Y f de menos 3 tampoco estaría definida en la función, no tiene imagen. Y el dominio se escribe en dos versiones. Uno es el dominio de la función f va a ser igual a todas las x que pertenecen a los reales, tales que, recuerden que la x aquí en esta función es la variable independiente. Entonces, todas las x que pertenecen a los reales, tales que x sea diferente de más o menos 3. Ni el 3 positivo ni el 3 negativo son parte del dominio. Y nos quedaría el dominio de esa forma. Ahora, también lo podemos escribir en forma de intervalo, donde si hacemos una gráfica que representa la recta real y ubicamos por acá el menos 3
y por acá el 3, resulta que esos números no los podemos tomar, no hacen parte del dominio, así que nuestro intervalo por acá queda menos infinito y por acá el infinito. O sea que otra forma de escribir el dominio es desde menos infinito hasta menos 3 abierto para no tomar el menos 3 y luego lo vamos a unir con menos 3 hasta 3 abiertos, tomamos el 3 y unimos con 3 hasta el infinito. Y de esta forma quedaría el dominio escrito como un intervalo. Listo, ese es nuestro ejercicio 31. Ahora, aquí podemos graficar esa función para confirmar que el dominio es correcto. Entonces, aquí está la función f de x igual a x sobre x cuadrado menos 9. Aquí arriba es x más 4. Y vamos a mirar su gráfica. Y aquí observamos la gráfica de esta función. Aquí se observa que este es 3. Estas rectas verticales que vemos acá no hacen parte de la función. Son las asíntotas de la función. Y aquí es menos 3 que no hace parte del dominio y aquí es 3 que no hace parte del dominio. La curva que va por acá es la función, luego por acá tenemos esta parte de la función, otra curva, y esta otra curva que hace parte de la gráfica de la función. Listo. Veamos otro ejercicio. Hagamos ahora el 33. El 33. Bueno, para este ejercicio, la función es una función radical. Hace parte de las funciones algebraicas, pero específicamente es una función radical donde el índice de la raíz es 3, es una raíz cúbica. La variable independiente es t. Cuando tenemos raíces de índice impar, no tenemos problema para que las imágenes sean reales, para que las imágenes estén definidas. Entonces, podríamos decir que aquí podemos que la expresión 2t menos 1 reemplazando cualquier t de los números reales, cualquier número real t, para eso la función está definida. Para cualquier t la función está definida, o sea que nuestro dominio va a ser igual a los números reales. Todos los números reales funcionan y eso es porque el índice del radical es un número impar. A diferencia que si fuera par, tendríamos que tener cuidado para que las imágenes no fueran imaginarias. Entonces, miremos un ejercicio
donde las imágenes podrían ser imaginarias y como trabajamos con funciones reales, no harían parte del dominio. Vamos a ver esta que está acá. El ejercicio 34. La función es la función g menos la raíz cuadrada de 2 más t. Nuevamente la variable independiente es t, pero aquí tenemos el inconveniente que para que nos dé un número real, al reemplazar un t, la parte que está aquí adentro, dentro del radical, el radicando, debe ser positiva. O sea, tiene que ser mayor que 0. Todo lo que sea mayor que 0 va a ser positivo. Y eso se va a tener en cuenta cuando el índice del radical sea un número par. Ahora, también puede ser 0 y colocamos aquí mayor o igual a 0, ya que la raíz se encuentra en un numerador, la expresión no tiene denominador, entonces puede ser 0. Si la raíz se encontrara en un denominador de la expresión, entonces no podría ser 0. Nos queda esta desigualdad. Al resolver la desigualdad, colocando este más 3 al otro lado, menos 3, si multiplicamos por menos 1 a ambos lados, lo que va a suceder es que el sentido de la desigualdad cambie. Y nos quedaría el intervalo o todas las t's menores o iguales a 3. ¿De acuerdo? Bueno. Eso para la primera raíz. Luego hay que restarle la otra raíz que también hace parte de la función. Entonces el mismo análisis se hace para el radicando esta raíz. Aquí aparte usted llega y escribe 2 más t. Nuevamente la raíz está arriba en un numerador y no abajo en un denominador. O sea que puede ser mayor o igual a 0. Luego, al resolver la desigualdad, este más 2 a este lado, al otro lado quedaría menos 2, ¿verdad? Bueno, cuando queda menos 2, entonces queda la inecuación o el intervalo de t mayores o iguales a menos 2. Si hacemos un esquema de lo que está pasando acá, o sea, la gráfica de este intervalo con este de acá, en la recta real ubicamos por acá el menos 2 y por acá ubiquemos el 3, por acá ubicamos el menos infinito y por acá el más infinito. Entonces, para esta primera desigualdad corresponde a todos los números menores o iguales a 3, se hace un corchete para tomar el 3 y su gráfica es este intervalo, ¿verdad? O sea, desde menos infinito hasta 3 cerrado. Ahora, vamos a tomar y a graficar esta otra inecuación que dice que es mayores que menos 2 o iguales, así que lo tomamos. Y este intervalo se va hasta el infinito, que corresponde
desde menos 2 hasta el infinito. Bien. Y lo que tenemos que hacer es una intersección de esos dos intervalos. Y la intersección de esos dos intervalos es esta parte donde está doblemente rayada. La intersección de esos dos conjuntos. O sea, desde menos 2 hasta 3. Cerrado. Toma el menos 2 y toma el 3. Bien. Y ese sería el dominio de nuestra función. Así que vamos a escribirlo por acá. Vamos a escribir que nuestra función tiene un dominio. La función g es igual a todas las t's que pertenece a los números reales, tales que t es la variable independiente, entonces t que pertenece a los reales, tales que las t's se encuentren en este intervalo. O sea que las t's sean mayor que menos 2 y mayor o igual y menor o igual que 3. Y cerramos. Esa sería una primera forma o versión para escribir el dominio. Y la otra es como nos dio acá, en forma de intervalo, o sea, cerrado en menos 2 hasta 3. Y ese es el ejercicio, nuestro dominio de la función. Ahora observemos la gráfica, a ver si corresponde con lo que estamos haciendo. Entonces aquí vamos a cambiar la t. Y por acá vamos a escribir las raíces. Raíz cuadrada de 3 menos t más raíz cuadrada de 2, menos raíz cuadrada de 2 más t. Aquí tenemos la función f de t, cambiamos aquí la t, la graficamos y vamos a hacerla más pequeña para que observen qué sucede. Aquí es menos 2 en el dominio siempre va a estar ubicado en el eje horizontal, las t's desde menos 2 y la gráfica termina aquí en 3. Miren que solo está graficada hasta el 3. Entonces corresponde con el ejercicio que acabamos de hacer. Bien, vamos con otro ejercicio. El ejercicio número 37. Hacerlo por acá. Tenemos la función f de p va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 menos la raíz cuadrada de p. Son raíces cuadradas, así que para sacar su dominio vamos a tener en cuenta que el radicando de cada raíz sea mayor que 0. Así que comencemos con este radicando de la primera raíz. Lo vamos a colocar por acá y vamos a decir que 2 menos la raíz cuadrada de p
debe ser mayor o igual a 0 para que no me quede un número imaginario en las imágenes, porque estamos trabajando con funciones reales. Pero también debemos asegurar que como esta p está dentro de otra raíz, esa p también debe ser mayor o igual a 0. ¿Listo? Entonces tenemos esas dos condiciones. Por un lado, p tiene que ser mayor o igual a 0, que ya estaría el intervalo de 0 hasta el infinito. Y por la segunda inecuación vamos a encontrar la solución. Así que lo que voy a hacer es colocar el 2 a este lado, menos 2. Luego vamos a multiplicar a ambos lados por negativo, por menos 1. Eso hace que el símbolo de la desigualdad cambie de sentido. Me queda de esta forma, ¿verdad? Ahora, vamos a elevar aquí al cuadrado. Por aquí me va a quedar la p menor o igual que 4. Entonces tenemos dos intervalos, dos inecuaciones, que p es menor o igual a 4 y por otro lado tenemos que p es mayor o igual a 0. Si representamos esto en la recta real, observamos lo siguiente. Por aquí tenemos al menos infinito, infinito. Por acá vamos a colocar al 0 y por aquí vamos a colocar al 4. Para p menores que 4 tenemos este intervalo cerrado. Todas estas p's de acá, ¿sí? O sea que corresponde al intervalo desde menos infinito hasta 4. Y para esta inecuación de acá, p mayores que 0, cerrado acá, mayores que 0, tenemos el intervalo de 0 hasta el infinito. ¿Qué vamos a hacer con esos dos intervalos? Los vamos a intersecar, o la intersección entre ellos. Y eso va a ser igual a ¿qué? A esta parte desde 0 hasta 4, que es la intersección. Listo. Ok, entonces ya tenemos el dominio escrito en forma de intervalo. Lo podemos representar también como el dominio de la función p, perdón, de la función f mayúscula, es igual a todas las p's, la variable independiente es p, todas las p's que pertenecen a los números reales, tales que que la p esté en este intervalo, o sea, mayor o igual a 0 y menor o igual a 4. Bien. O la otra forma es escribir este intervalo, que es también nuestro dominio. Y está el dominio de la función f de p. Observemos su gráfica para comprobar que todo lo hicimos bien. Vamos a f de p y por acá tenemos 2 menos la raíz cuadrada de p
Esto lo borramos. Así nos queda la función. Y por acá vamos a graficar f de p. Vamos a minimizar un poco la gráfica. Hacerla más pequeña para que se vea bien la curva. Y esta es la gráfica de la función. Miren que comienza en 0 en el eje horizontal que corresponde a la letra P, a la variable independiente P, comienza en 0 y llega hasta 4. De 0 a 4. Ahí está el dominio. Bien. Y vamos a terminar con el siguiente ejercicio, el ejercicio 36. Vamos a calcularle su dominio. Entonces, la función es f de u, variable independiente u. Por acá tenemos u más 1, u más 1 sobre u más 1. Es una función cuya expresión algebraica está escrita en forma de racional o una fracción. Entonces acá nos vamos a fijar que el denominador sea diferente de 0. No aparece una raíz de índice par, así que no vamos a hacer una desigualdad con mayor o igual a 0. No es necesario, no hay raíz. Lo que sí vamos a hacer es resolver esta desigualdad con este desigual. Si tenemos esta expresión, lo primero que hay que identificar es esto. Bueno, aquí habría una primera condición que sea diferente de 0 todo, el denominador. Y otra segunda condición es que aquí hay otro fraccionario, otra fracción, donde esta parte también tiene que cumplir que sea diferente de 0, ¿verdad? Porque no estaría definida si fuera 0. Entonces, por este lado de acá, podemos observar que u debe ser diferente a menos 1, colocando este más 1 al otro lado menos 1. Y por esta parte vamos a colocarle un 1 acá y vamos a sumar estos dos fraccionarios. Bien, entonces voy a multiplicar esta parte y luego voy a multiplicar esta parte y esta parte con esta parte y me va a quedar de esta forma. O sea que el numerador me quedó u y 1 más 1, 2. Y abajo tenemos u más 1. Bueno, resulta que esto debe ser diferente de 0. Diferente de 0. Ya observamos que la parte del denominador tiene que ser diferente de 0. Y lo hicimos acá y nos salió que cuando u vale menos 1 sería 0. Entonces el menos 1 no iría en el dominio. Nos faltaría la parte del numerador que no sea 0. ¿Qué pasaría si el numerador fuera 0? Toda la fracción sería 0. Y toda la fracción es el denominador de la función completa. Así que necesitamos asegurar que este denominador no nos dé 0, ¿verdad? Así que u más 2 tiene que ser diferente de 0 y nos queda que u debe ser diferente de menos 2. Y tendríamos la otra u que nos sirve en el dominio. En este caso, podemos escribir el dominio como
dominio de la función f como ¿quién? Como todas las u, las variables u, la variable independiente que debe ser real, que pertenece a los números reales, tales que esa u sea diferente a este menos 1, coma, y u diferente a este menos 2. Y ese es nuestro dominio. Si lo queremos escribir en forma de intervalo, entonces lo que está pasando es lo siguiente en el eje donde va el dominio, en el eje horizontal. Y es colocar por acá el menos infinito, por acá el infinito. Colocar los dos números que nos sirven. Menos 1, perdón, primero menos 2 y después menos 1. Entonces, estos dos números no funcionan. Así que colocamos una bolita abierta para hacer referencia de que no entran en el dominio. Y nos quedan los intervalos desde menos infinito hasta el menos 2. Y el menos 2 no se puede tomar, así que queda abierto. Luego, desde menos 2 hasta menos 1, ambos abiertos, se hace una unión, menos 2 hasta menos 1, y desde menos 1 hasta infinito, otra unión, desde menos 1 hasta infinito. Entonces, esto también hace parte del, o sea, esta es otra forma de escribir esto, el dominio de la función. Listo. Vamos a confirmar con la gráfica de que ese es nuestro dominio. Vamos a borrar todo esto y voy a colocar f de u va a ser igual a u sobre 1 más 1 sobre u más 1. Arriba es u más 1 también. Listo. Aquí tenemos la función. Vamos a graficarla. F de u. Y por acá está la gráfica de esa función. Aquí tenemos la función. Esta recta vertical no hace parte de la función, de la gráfica de la función. Ahí es menos 2. Es una asíntota vertical. Lo que sí hace parte de la función es esta curva antes de esa recta. Y después del menos 2, miren que el menos 2 no se puede tomar de acuerdo al dominio que nos dio. Y después de menos 2 tenemos la otra curva que hace parte de la función. Y acá vamos a hacer un pequeño zoom acá. ¿Qué va a pasar acá? ¿O qué está pasando ahí? Está pasando que en esta parte donde es menos 1, que tampoco se puede tomar, pareciera que la gráfica pasa por ahí. Bueno, aquí en este programa, el programa que estoy utilizando para graficar es el Mate. Entonces acá en menos 1 debe haber un hueco. ¿Sí? No está graficado, el programa no grafica el hueco, pero hay un hueco. O sea, ahí la función es discontinua en ese hueco. En ese menos 1 hay un hueco. ¿Listo? Que es la otra u que no podemos tomar acá en el dominio. Y listo. Ahí está el ejercicio 36. Vamos a dejar por hoy así. Próximamente voy a estar transmitiendo por Twitch más ejercicios de este libro y de otros libros de cálculo.